Bueno, vamos a abrir el diario oficial que viene en su teléfono, porque de ese pues no hay manual. Ahí ya está, es la página 3 de 435. Perdón, sí, página 4. Página 4 es el artículo sexto. Bueno, el artículo 6 dice las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador a partir de la fecha de la vigencia. Normalmente en la Ley Federal del Trabajo siempre le dan la razón al trabajador. ¿Por qué? Porque ese es la persona que se friega, ¿verdad? O sea, la que trabaja. Casi todo el apoyo en cualquier ámbito, si te caes, te peleas, nada más donde no te hacen mucho caso es cuando son groseros. O sea, cuando somos groseros, o sea que todo. ¿Vale? Así es, cuando tú haces problemas a los demás, o robas o acosas sexualmente, es donde no va a operar eso. Todo lo demás los van a apoyar. Ahora bien, el artículo séptimo dice: en toda empresa o establecimiento el patrón deberá emplear un 90% de trabajadores mexicanos, por lo menos en las categorías de técnicos y profesionales. Los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros en una proporción que no exceda del 10% de la especialidad. El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos. Aquí muchas empresas eh, aquí en México pueden emplear a gente con alguna deficiencia, o sea, con alguna incapacidad. eh, Pueden igual del 15 al 20%. Y las personas que son foráneas, o sea, bueno, de fuera extranjeras, es el mínimo, máximo debe ser 10%. Casi siempre nada más contratan a uno o dos trabajadores extranjeros y algunas empresas, no todas. No es aplicable lo dispuesto en este artículo a los directores, administradores y gerentes generales. Casi siempre esos puestos pues los ocupan gente que conoce el medio, ¿verdad? O sea, lo que trabaja. Por eso a ellos no se les ponen esos puestos. Al menos que sean empresas, por decir, como las chinas, la Nissan o las del carros, que tienen sus propias empresas ellos y ellos sí pueden traer gente directa de allá para todas sus áreas. Porque aquí hay empresas también de Estados Unidos. Así es, también, y son americanos, ¿verdad? Los directivos, y ya los demás a lo mejor ya son puestos de gente mexicana. El artículo octavo dice: ¿a quién se le considera un trabajador? Pues a la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. O sea, toda aquella persona que hace algo
contraprestación con una paga, ¿verdad? Con un sueldo. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión o oficio. O no porque sean técnicos no van a poder trabajar. Todos tenemos derecho a trabajar. Hay veces que los técnicos son mejores que los especialistas. ¿Por qué? Porque el técnico él siempre ha estado en la práctica y se supone que los que tienen una carrera profesional pues estudiaron y luego trabajaron. Entonces, a lo mejor tienen pues menos experiencia. Algunos tienen menos experiencia, otros tienen más porque están más capacitados también, teóricamente y prácticamente. Los técnicos no, los técnicos son más prácticamente. Ahora bien, el artículo 9 dice la categoría del trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se da al puesto. Este punto es muy importante, jóvenes, porque casi en todas las empresas tenemos una persona de mucha confianza que es nuestro confidente, en pocas palabras, ¿verdad? Tenemos que a veces, cuando uno no está, es el que nos va a estar chismeando de todo lo que pasa dentro de la empresa. Por eso nosotros tenemos que ser muy astutos cuando buscamos a esa persona o queremos que sea nuestra, nuestra persona de confianza, ¿verdad? Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Es el que va a dar la cara en caso de que yo no esté. Artículo 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. A ese le vamos a llamar patrón. Es el jefe de los empleados, el papá de los pollitos. El trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Ahora bien, el artículo 11 habla sobre los directores, administradores, los gerentes, perdón, y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Muchas veces, ante demandas o ante situaciones, a veces los dueños no van. Entonces agarran a alguien de la oficina y le dicen, tú vas a ser mi representante, le hacen una carta, la firma el jefe, que él va a ser el responsable para ir a esa cita y tomar decisiones. Eso los directivos lo hacen con el fin de cubrirse ellos, ¿verdad? Entonces mandas a un propio para que esté en la junta, de lo que se tome la decisión, pues él tiene que regresar y notificárselo al jefe y entonces son las personas que normalmente los puestos grandes designan para que una persona sea representada. El artículo 12 queda prohibida la subcontratación de personal, enmendándose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Esto es muy común en la gente que trabaja en construcción. Ustedes entran a un concurso, ganan la obra, pero por decir, a mí me ha pasado eso, bueno, el ejemplo lo tengo muy claro con mi papá.
entra a concursos aquí en Monterrey, pero las obras no son para hacerse aquí en Monterrey, son para hacerse en otros lados de la República. Como a ti te cuesta muy caro llevarte a toda tu gente de aquí a otros lugares, tú subcontratas a otra empresa que te haga la obra, tú ganas dinero, tú a él le pagas una iguala de lo que acuerden y ya la gente de allá hace la obra tú supervisándola. O sea, tú tienes que ir como dueño de la empresa, ahora sí que una vez al mes o dependiendo de lo que te requieras, pero otras gentes van a hacer la obra. A mí me van a pagar y yo le tengo que pagar a él. Entonces eso es cuando se hacen los subcontratos. Las agencias de empleo o intermediarios, pase, no pasa nada. Las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros. Estas no se considerarán patrones, ya que este carácter lo tiene quien se, se beneficia de los servicios. Ese fue un cambio que hicieron en el artículo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del 2021. Y pásele. Y ahí, y de una vez me sube uno con 3 de azúcar, no se crea. Entonces, todas las personas, ya que cuando estamos en una empresa, ya duramos un tiempo mínimo, un año, se dice, ustedes pueden ser capacitadores. Entonces, ustedes pueden capacitar a gentes que vayan a entrar a trabajar en su área. Casi siempre es los directivos son los que son los capacitadores, pero a veces los directivos como andan viajando mucho o no están mucho en su oficina, igual designan a una persona de su área para capacitar a otras personas. Y la capacitación dura casi siempre un día o 2 días en en esas oficinas que son más rápidas. Ahora bien, el artículo 13 se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de de otras especializadas que no formen parte de lo que es el objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de esta ley. Para que una persona, bueno, para que una empresa subcontrate a otra empresa, pues debe estar igual dado de alta, debe estar o sea, en óptimas condiciones para poder ejercer, ¿verdad? Acuérdense que hoy en día todas las personas debemos de tener RFC, debemos de estar de altos en dados de alta en Hacienda. ¿Por qué? Porque es la forma en que Hacienda también nos está checando en nosotros lo que estamos ganando para quitarnos dinero, pues es la realidad. Pero a veces no queremos pagarle a Hacienda porque todo lo que ustedes ganan, se lo gastan así de inmediato y no queda dinero para pagarle a Hacienda. Eso ya va a depender de cada quien. Hay empresas que en automático lo hacen internamente con sus contadores, que es lo que debe de ser, ¿verdad? A que uno le paguen y que tú tengas que estar haciendo todo ese trámite. Por eso pasa mucho cuando ustedes ven que a los artistas les quitan mucho dinero, que los van a meter al bote porque, como dicen, evaden el pago de Hacienda.
pero no es que lo evadan, es que como no están, o sea, no están al día, pues a ellos se les va, o sea, ellos siguen trabajando y pues se te va a pagar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con Hacienda porque de repente sí les hacen investigación. Los servicios u otras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial también serán considerados como especializados, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. Se entenderá por grupo empresarial lo establecido en el artículo 2, fracción 10 de la Ley del Mercado de Valores, que esto hay una fe de ratas al artículo diario oficial de la Federación, que fue el 30 de abril de 1970 y que luego fue igual reformado en el diario oficial de la Federación el 23 de abril del 2021. Ojo, hay artículos que existieron en su tiempo, los explican y luego los van quitando o los van modificando. Eso es muy normal. Cada presidente puede sacar nuevos artículos, o sea, nuevas disposiciones de ciertos artículos, como el que hizo López Obrador, que cambió los días de descanso obligatorio, ¿verdad? En lugar de ser, el primer año son 7 antes, ¿no? O 6, 7, era una semana, ¿no? Ahora son 12. Entonces, todo eso se va a ir reformando y lo van a ir modificando. Ahora bien, la persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución de obras especializadas con una contratista que incumpla con las obligaciones que derivan de las relaciones con sus trabajadores será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones. Igual esto está reformado en el artículo del Diario Oficial de la Federación del 23 de abril del 2020. ¿Qué pasa con esto? Que, como le digo, todas las personas deben de estar registradas para que puedan operar. Ojo, cuando subcontratamos a otras personas, con la empresa que subcontratas, ellos tienen que registrar a todos sus trabajadores ante el Seguro Social o ante el ISSSTE. O sea, tienen que tener parte médica, porque se accidentan o algo, y los responsables normalmente es el contratista, no el subcontratista. Entonces, si yo a mi subcontratista no le digo que ellos deben de estar dados de alta con una de médicos, ¿qué me va a pasar? A mí me lleva la fregada, ¿va? Que yo soy el responsable ante ellos. Aunque yo no soy la empresa directa de ellos, yo los subcontraté, entonces yo hice negocios con ellos. Entonces yo tengo que estar, que me enseñen los papeles donde están en regla. Ahora bien, el artículo 15 dice, las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro, deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. O sea, que debemos de estar registrados ante el padrón. O sea, en este caso, con Trabajo y Previsión Social, nos vamos como empresa, me doy de alta y entonces sí ya puedo hacer su contratación. Buenos días, Michelle. Feliz año. Espero que se encuentre bien. ¿Verdad que no puede hablar? ¿Verdad que no puede hablar? No te creo. El registro a que hace mención este artículo deberá ser renovado cada 3 años. Normalmente, esa es la renovación que en la Secretaría de Previsión Social cada 3 años hay que ir a
actualizarnos nuestros datos. ¿Por qué? Porque puede haber cambios de empleados, puede haber cambios de dirección de donde estemos, entonces tenemos que estar actualizando estos datos. Y eso es cada 3 años. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá pronunciarse respecto de la solicitud de registro dentro de los 20 días posteriores a la recepción de la misma. De no hacerlo, los solicitantes podrán requerirla para que dicte la resolución correspondiente dentro de los 3 días siguientes a la prestación del requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, se tendrá por efectuar el registro para los efectos legales a que dé lugar. Luego que abramos un negocio hay que irnos a registrar de inmediato. O sea, no hay que darle vueltas. ¿Por qué? Porque si no las multas son muy buenas. O sea, esas sí son multas muy fuertes. Y deje usted que muchas veces sí nos pueden multar, pero hay multas que si yo estuviera registrado, a lo mejor la multa hubiera sido un salario mínimo, que va de pagar un salario mínimo a 13,000 salarios mínimos o 15,000. Entonces, por una negligencia de no darnos de alta, perdemos muchas cosas. Es más, cierras el negocio y a lo mejor ya ni abres, porque te va a salir mucho más caro. Ahora bien, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social negará o cancelará en cualquier tiempo el registro de aquellas personas físicas o morales que no cumplan con los requisitos previstos por la ley. Si no cumples, es más, para empezar, no te dan de alta si no cumples con la papelería necesaria. Así de pronto. Las personas físicas o morales que obtengan el registro a que se refiere este artículo quedarán inscritas en un padrón que deberá ser público y estar disponible en un portal de internet. Todos nos podemos registrar. Cuando es por primera vez, tienes que ir al lugar, pero ya las modificaciones y todo lo demás lo pueden hacer ustedes por vía electrónica. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social expedirá las disposiciones de carácter general que determinen los procedimientos relativos al registro a que se refiere este artículo. Ese artículo fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1988 y luego el 23 de abril del año 2021. 2 veces han hecho revocación a ese artículo. El artículo 15A lo quitaron, o sea, se deroga. El artículo 15B igual lo quitaron, se deroga. El artículo 15C se deroga, lo quitaron. El artículo 15D se deroga, lo quitaron. ¿En qué año lo quitaron? En el 2021. Hasta eso no hace mucho. El artículo 16, para los efectos de las normas del trabajo, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica de que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. ¿Quién me puede explicar con sus palabras qué es una empresa y qué se entiende por establecimiento? Más fácil. ¿La empresa es qué? Así es. Ok, ¿y el establecimiento? ¿Es qué, Flor? Los solpitos. La empresa la empresa es otra. Entonces, ¿cómo se llama la empresa de Oxxo? Ah, ok. Pero no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero o sea, El corporativo, por decir, sería pero los establecimientos, las sucursales, por decir. Está muy bien. La empresa es
el corporativo o la matriz, y los establecimientos son aquellas sucursales de esa matriz, para entenderlo más fácilmente. ¿Cuánto es de Walmart y la verdad o así o no? También son filiales ellas, entonces eso cuenta también como una filial, como un establecimiento. Es FEMSA. El artículo 17 dice, a falta de disposición expresa de la Constitución, en esa ley o en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo sexto, perdón, se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. El artículo 18 dice, la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos segundo y tercero. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. En el artículo 19, todos los actos y actuaciones que se realicen, que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo no causarán impuesto al. Que esos tres últimos pues no tienen mucho interés, vaya, eso no viene en el examen. El título segundo, vamos a hablar sobre las relaciones individuales de trabajo. El capítulo 1 son las disposiciones generales. ¿Qué se entiende por relación de trabajo? Sí. O sea, ¿qué entienden ustedes si yo les digo hay una relación de trabajo? Por decir, yo aquí tengo una relación de trabajo con Iván, bueno, con la empresa de Iván, ¿verdad? Yo debo de cumplir con las normas y los estatutos. Él contrata gente, pero él nos da un contrato por semestre, no los hace por año. O sea, te lo hace por semestre y como van funcionando, te va dejando, te va corriendo. ¿Verdad? ¿Para qué? Para no pagar mucho de impuestos, ¿verdad? Porque a él, entre una persona se quede más tiempo con él, pues tiene más obligaciones. Entonces, trata de ser cada semestre para que cada semestre se o renuevas o te vas. Pues ya así ya él no pierde, ganamos los, bueno, él gana, yo pierdo. El artículo 20 se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. El contrato individual del trabajo, ¿alguien sabe lo que es? ¿Han oído hablar de esa palabra? Contrato individual de trabajo, ¿no? Por lo que vayas haciendo, así es. Hay, hay varios tipos de paga, ¿verdad? Hay uno que es por nómina, o sea, que es todo lo que tú hagas en tu hora de trabajo. Hay otras que se llaman a destajo, a lo que hace la gente, por decir, en 5 horas trabajo aquí, a lo que yo haga de tarea en esas 5 horas. Y hay gente que gana horas que por horas. O sea, yo trabajé 1 hora, gano tanto. O por comisiones, así es. Entonces, ¿qué hora es? Bueno, ahí le vamos a dejar hoy. Es que si no, luego para cargar la otra clase me cuesta mucho, o sea, se tarda mucho. Nos vemos como quieren un ratito más en hospedaje.
No sé,